que vayamos a la palabra a ver un tema que no es un tema que cae muy bien, no es un tema muy agradable, no es un tema que nuestros oídos quieren escuchar, ¿verdad? Generalmente queremos escuchar cosas buenas, cosas motivadoras, cosas que nos hacen sentir bien y agradable, y esa es la razón por la que los seguidores del reino ahora, que es una teología equivocada que ya hemos tratado en otra ocasión, y los apóstoles y profetas de la prosperidad, les gusta mucho hablar de temas que la gente quiere escuchar y quiere oír. Tú eres el campeón, hay un campeón dentro de ti, tienes que sacar ese campeón que está dentro de ti, y dentro de ti hay todo lo necesario para que tú puedas vencer y para que puedas ser exitoso y para que puedas ser prosperado, ¿verdad? Ese es el mensaje de los apóstoles y profetas de la prosperidad. Descubre el campeón que hay en ti. Todo tiene que estar bien en tu vida, todo tiene que estar feliz, como nos enseñaban a nosotros hace más de 30 años, misioneros americanos que venían aquí del movimiento de la prosperidad, el movimiento carismático norteamericano, que no estoy hablando en contra del movimiento carismático norteamericano en el sentido de que ellos enviaron muchos misioneros, pero enseñaron mal la palabra, diciendo que nosotros teníamos que vivir aquí en la tierra como si fuera el cielo. Ese es el mensaje que la iglesia entera está predicando, la iglesia entera está aceptando, salvo unos cuantos pocos que están yendo a la sana doctrina, a la palabra de Dios, y se están fijando que eso no es el mensaje que Jesucristo enseñó, que predicaron los apóstoles y que predicaron los profetas. Y el tema que yo quiero tratar es el propósito del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. Y quiero que vayamos primeramente a una escritura, a Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 12. Capítulo 4 y verso 12. Primera de Pedro 4, 12, vamos a leer hasta el versículo 19. Primera de Pedro 4, 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo
de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol Pedro nos está dando aquí una reseña de algo que es como las dos caras de una moneda: sufrimiento y gloria. Las monedas tienen dos caras. Son diferentes, pero forman una sola moneda. Eso mismo sucede con las dos caras del sufrimiento y la gloria. Son parte de la misma moneda. No puede usted llegar a tener gloria sin sufrimiento. Tiene que tener sufrimiento para que haya gloria. La misma palabra dice que si padecemos y si sufrimos, entonces seremos glorificados también. Acerca del sufrimiento, la palabra nos da muchas palabras sinónimas que significan lo mismo: padecimientos, sufrimientos, tribulación, persecución, angustia. Significan lo mismo. Y yo quiero mencionar respecto a esto la palabra aflicción. Yo estoy buscando lo que significa la palabra aflicción. La palabra aflicción en el griego, que no necesitamos mencionar esto porque no tiene ningún sentido, pero en el griego, visto por el diccionario griego, la palabra aflicción significa presión, significa angustia, significa persecución, significa problema. Presión, angustia, persecución o problema. La palabra aflicción viene de un verbo griego que significa presionar o comprimir. Significa también en el griego depresión, miseria, problema. Fíjense cómo aquí nos está dando el sentido de lo que significa la palabra aflicción. Ser comprimido como se comprimen las uvas. La manera en que la hacían en la antigüedad y en algunos pueblos de Europa también hacen. Sí. Significa presión, angustia, persecución, problema, y en el verbo griego significa comprimir o presionar. Comprimir o presionar, como las uvas, para sacarles el jugo que luego va a producir el vino. Decíamos que en Europa hay lugares, no sé si aquí en Estados Unidos, porque ya son más modernos, ¿verdad? Pero donde tienen que meterse a un lugar, en un recipiente especial, donde la gente se mete y con sus pies comprime las uvas, que luego sale el jugo de la uva, y luego eso se fermenta y produce el vino, ¿verdad? Eso significa la palabra griega aflicción: comprimir o presionar, como cuando comprime la uva o alguna otra fruta para sacarle el jugo, la materia que va a servir, la que va a ser útil. Para producir un buen vino se necesita comprimir la uva. Ahora, ¿qué significa la palabra? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Yo cuando menos saqué, de acuerdo a la palabra, 8 propósitos por las que Dios permite sufrimientos, aflicciones o pruebas en la vida de sus hijos. La primera cosa, como propósito del sufrimiento, ¿para qué sirve el sufrimiento? En primer lugar, sirve para ser purificado. Para ser purificado. Quiere decir, para quitar impurezas. Y mira, la palabra que usa aquí en Isaías, que ahorita vamos a ver, busque Isaías 48:10, la palabra que usa
para decirlas purificado, para purificar un metal, usted tiene que someterlo al fuego. Pero la palabra purificar en el griego significa derretir. Derretir. El metal tiene que ser derretido, metido en el crisol y derretido para que las impurezas salgan, para que quede purificado, para que quede, si es oro, quede 100% puro, ¿verdad? No tenga mezclas de otros metales que lo hagan que sea un metal que no sea 100% puro. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos llenos de impurezas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra de Dios. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual vivíamos desbalagados, haciendo nuestros propios propósitos, teniendo nuestros propios malos hábitos, nuestros propios malos vicios, ¿verdad? ¿Qué lectura dio? Isaías 48:10. Entonces, nosotros necesitamos, a través de las aflicciones y del sufrimiento, ser purificados. Y Dios lo usa. El propósito para el que usa el sufrimiento es para quitar esas impurezas en nuestra vida. Isaías 48:10. Isaías 48:10, si alguien lo tiene, lo puede leer. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Fíjese, he purificado, pero no como a plata, porque tú no eres plata, pero a través del sufrimiento. El sufrimiento o la aflicción, el horno, dice. El horno de aflicción. Dios usa el horno de aflicción en nuestras vidas para quitar y para sacar esas impurezas, como una persona que trabaja con metales usa un horno y pone fuego para que salgan a flote todas las impurezas y pueda quedar un metal limpio y puro. De esa misma manera Dios usa también el horno de la aflicción, como dice Isaías 48:10. Y vamos a Salmo 34:19. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántas dice que son? Muchas. Muchas. Las aflicciones del justo no son pocas. ¿Por qué? Porque el horno de la aflicción es lo que purifica, lo que derrite nuestras vidas y nos hace más limpios para Dios, quitando las impurezas en ella. Ahora, cuando Israel estaba en Egipto, la Biblia dice que Egipto era horno de hierro. Dios usó Egipto como un horno, y dice que era como un horno de hierro, para que en medio de esa prueba, en medio de esa aflicción y de esa tribulación, que dice que ellos clamaron a Dios, porque estaban en grande tribulación, porque estaban siendo esclavizados, porque los ponían a hacer de la mañana hasta todo el tiempo que duraba el sol en el desierto, los ponían a hacer los ladrillos para la construcción en Egipto. Y ellos estaban siendo grandemente explotados y ellos ya no aguantaban. Y entonces, en medio de esa prueba, dice un salmo, entonces, estando en medio de la angustia, entonces ellos clamaron a Dios. Es cuando estamos en la angustia, cuando estamos en la aflicción, que levantamos nuestra mirada a Dios. Muchas veces Dios usa no nada más la aflicción o la prueba, a veces Dios usa la prosperidad también. Usa la prosperidad para ver si nosotros vamos a ser obedientes a Él, si reconocemos que esa prosperidad viene de Él y que la debemos usar para su gloria.